Bueno, ahora vamos a hablar de la convergencia de la transformada de Fourier. Y bueno, el objetivo de la convergencia en general es tratar de decir en qué sentido un límite se parece al resultado que estás diciendo que es igual, ¿no? Entonces, cuando tú pones igual, un límite, entonces vamos a tratar de decir en qué sentido las igualdades de la transformada de Fourier y su inversa son, en qué sentido esas igualdades, qué quieren decir esas igualdades, ¿no? Es lo que vamos a tratar de decir. Entonces, eh, esta teoría pertenece a la teoría de espacios de Hilbert y un poquito de espacios de Banach, que son pues, digamos, estructuras matemáticas con ciertas propiedades. Yo no voy a entrar en eso, voy a dar los resultados y tratar de aterrizarlo a lo que conocemos de señales. La idea es lo siguiente, vamos a tomar, vamos a definir la norma de una señal de la siguiente manera. Cuando teníamos las series de Fourier definíamos la norma como la integral en un intervalo de cero, ¿no? De longitud de cero. Aquí, pues como tenemos, vamos a integrar de menos infinito a infinito, como eso visto como un límite, pues entonces vamos a pedir que esto suceda, ¿no? Si recuerdan esta cuenta que estoy señalando en este momento, eso es la energía de la señal, ¿no? Entonces la energía de la señal f de t, pues le vamos a sacar raíz cuadrada al resultado y eso va a ser la norma de la función. Entonces recuerden que las normas tratan de medir cosas. Entonces, ¿cómo medimos funciones para transformadas de Fourier? Las medimos así. Y vamos a pedir que pues este tamaño sea finito, o sea, que esta integral no sea infinita. Esto ¿cómo lo conocemos nosotros? Pues son las señales de energía. Entonces lo que vamos a decir a continuación se vale para señales de energía. Obviamente se puede extender la teoría a cuando las señales no son de energía, y bueno, eso también nos va a dar otros resultados. Pero esto es como para tratar de entender las igualdades entre la función y su transformada inversa y su transformada directa, ¿no? De Fourier. Entonces, vamos a comenzar. Se parece mucho a lo que pasaba en las convergencias de las series de Fourier. Entonces, bueno, vamos a definir f de omega como la integral que conocemos, ¿no? La transformada de Fourier de f de t. Recordemos que estos implican límites, ¿no? Entonces vamos a definirlo, ¿ok? Por otro lado, vamos a definir este símbolo. Voy a llamarle f a la menos 1 subíndice a como la integral de f de omega por e a la j t omega de omega de menos a hasta a por 1 sobre 2 pi. Entonces voy a poner este a va a ser variable, ¿sale? Va a ser un a positivo y vamos a integrar en un intervalo simétrico. Entonces observen que cuando acabas de hacer esta integral, pues como integras con respecto de omega, pues la única letra que te aparece por ahí es la t como variable y la j como constante, ¿no? Entonces esto que está aquí pues va a ser algo que tiene la variable t. Entonces vamos a definir un error, ¿sale? Vamos a definir el error como la f de t original, ¿sale? Menos esta f de a la menos 1 de f de t definido así, ¿no? Entonces, esta cosa, cada vez que tú la integras, te va a dar una función que depende de t. Y lo que queremos comparar es qué pasa con la función original y qué pasa con esta f a de menos 1, si es que aquí pusiste la transformada de Fourier de esta f. Entonces, eso es el error, ¿no? ¿Qué tanto se parecen? Lo que dice la teoría de convergencia de las transformadas de Fourier es que si la señal f de t satisface esta desigualdad, es decir, que su energía sea finita, pues entonces este límite es cierto. ¿Este límite qué dice? Este límite dice que la energía del error, es decir, la norma al cuadrado de esta resta, que sería f de a menos f de a la menos 1, de f de t, el límite cuando a tiende a infinito, o sea, aquí este límite aplica a estos dos, ¿no? El límite cuando tiende a infinito es igual a cero, lo que significa que la señal original y su transformada f de a la menos 1, cuando a tiende a infinito, se van a parecer en el sentido que si las resto son tan parecidas que cuando calculo la energía, pues eso es casi la función cero, ¿no? Esa es la idea de la convergencia en el sentido de lo que te dice la teoría de la transformada de Fourier. Pero nosotros esto no nos dice mucho. Lo que nos interesa a nosotros en ingeniería es ver qué tanto se parece la señal original con lo que defines como transformada inversa. Entonces para eso tenemos las condiciones de Dirichlet. Las condiciones de Dirichlet sí comparan directamente qué sucede con este símbolo y con respecto a la f original. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de Dirichlet vistas para transformada de Fourier? Lo primero que necesitas es que esta integral, la integral de f de t, de menos infinito a infinito en valor absoluto, no sea infinita, ¿no?
o sea que esta integral la puedas calcular. Lo otro que necesitas es que la función f, la función original, tenga un número finito de discontinuidades. Discontinuidades que no sean infinitas, sino discontinuidades que sean de salto o removibles. Esto cuando lo debe de cumplir, en cualquier pedazo que tú te fijes de los números reales, esto debería de pasar. O tiene un número de discontinuidades finitas, tipo removibles, o tipo salto, pero finitas, no hay infinitas discontinuidades. Y lo mismo debe de pasar con los máximos y mínimos. Los máximos y mínimos en cualquier subintervalo de los números reales que tú te fijes de la f, no tiene infinitos máximos y mínimos, es decir, no está oscilando indeterminadamente, ¿no? Las oscilaciones son controladas, ¿no? Para que tengan finitos máximos y mínimos. Entonces, lo que te proporcionan estas tres condiciones es una comparación entre esta cosa cuando a tiende a infinito, que es lo que definimos como transformada inversa, y la función original. Entonces, si la función original es continua en t, el límite cuando a tiende a infinito de esto va a ser igual a f de t. ¿Qué significa una igualdad de límites? Geométricamente hablando, significa que, o analíticamente hablando, viéndolo como desigualdad, significa que la resta entre esta y esta es tan pequeña como tú quieras. Ese número pequeño le llamamos épsilon. Entonces, si a tiende a infinito, la diferencia de la función que te define aquí, que está definida por esta integral, que es esta de acá arriba, menos la función original, es menor que epsilon, es decir, están muy pegaditas. Eso es lo que significa este límite. Cuando la t sea discontinua, pues lo que va a pasar es que esto que definimos como transformada inversa, pues va a tender al promedio de las alturas. La altura del t del lado derecho, la altura del t del lado izquierdo, y eso entre dos, ¿sale? Eso es lo que significa esta igualdad. Entonces, si sustituimos quién es f de a, pues f a la menos 1 de a, ¿sale? Es esta expresión. Entonces, cuando ponemos esta igualdad, es la igualdad en el sentido de límites. Es decir, cuando a tiende a infinito, la evaluación de esta fórmula menos esta fórmula es tan pequeña como tú quieras cuando a tiende a infinito. Entonces, esta notación nosotros lo que hacemos es hacerlo como una igualdad, ¿no? Omitimos el límite y simplemente ponemos infinito y menos infinito. Y en ese sentido, esta es la transformada inversa de Fourier. Lo que estás diciendo es que cuando esto tiende a infinito, estas dos alturas, evaluar aquí para un cierto t y evaluar aquí para un cierto t, la resta entre esas dos son tan pequeñas como tú quieras, siempre y cuando la función f sea continua ahí. Si no es continua, pues entonces aquí esta igualdad tendría que, del lado derecho tendríamos que poner f de t más f de t menos, que es límite por la derecha, límite por la izquierda, entre 2. ¿Ok? Y esto precisamente es lo que definimos como transformada inversa de Fourier de f. Ya sin el subíndice a, ya cuando le quitamos el subíndice es que ya tomamos el límite cuando atiende a infinito. ¿Ok? ¿Eso qué ocasiona? Bueno, ¿cómo se interpreta? Bueno, si recordamos cuando teníamos una función rectángulo, ¿sale? La función rectángulo, esta es la gráfica de la función rectángulo, y esta es una resta de escalones, ¿sale? Nosotros para fines prácticos pintábamos esta como esta, ¿no? Pero la definición de un rectángulo es esto. Cuando hicimos la deducción de la transformada de Fourier de esta función, nos quedó esta f de omega. Pero lo que hicimos nosotros también, cuando explicamos cuál era la transformada de esto, lo que hicimos fue meter en software una resta de escalones, ¿no? Entonces decíamos que la resta de un escalón desplazado tau medios a la izquierda menos tau medios a la derecha, lo hacíamos con software y nos daba la misma transformada de Fourier, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Pues lo que significa es que si aplicamos este resultado, pues nos dice que f a la menos 1 de lo que era esta f de omega, ¿sale? Va a ser igual a f de t, en donde f de t es esta función. ¿Por qué es igual a esta? Pues porque según lo que acabamos de explicar con las condiciones de Dirichlet, esta función satisface las condiciones de Dirichlet. Observen que su integral es finita, pues es el área que está aquí. Las discontinuidades son finitas, de hecho nada más tiene dos discontinuidades en todos los números reales, porque acá ya es 0, ¿no? Y el número de máximos y mínimos es finito, no está oscilando indeterminadamente, ¿sale? Entonces, esta satisface las condiciones de Dirichlet. Lo que nos dice la teoría cuando pasan las condiciones de Dirichlet es que la transformada inversa, ¿ok?, va a coincidir con la función en todos los puntos en donde no sea discontinua, es decir, aquí en esta línea horizontal, en estos ceros y en estos ceros, y en los puntos en donde sea discontinua va a converger a la mitad. Entonces aquí es 0, aquí es un 1, converge a un medio y converge a un medio del lado derecho. Por lo tanto, la transformada inversa de Fourier
de esta expresión de 2 seno de tau medios omega entre omega es exactamente f de t, ¿sale? Pero se va a parecer a la g. ¿En qué sentido se va a parecer a la g? En que va a ser igual a la g de t siempre y cuando no estés en los puntos de discontinuidad, es decir, cuando estés aquí y acá, pero cuando estés en un punto de discontinuidad, pues va a converger a la mitad. Entonces, digamos que en términos específicos, la transformada inversa de esta f de omega es exactamente un rectángulo, pero también va a coincidir con la g en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Como estas igualdades están en el formato de límite, entonces va a haber muchas transformadas inversas que representen al mismo tiempo a varias funciones f de t, porque lo que te dice la teoría es que son iguales en el sentido del límite, no que son iguales en general. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a haber muchas funciones f de t, de tal manera que la transformada inversa de una f de omega va a coincidir con ellas en diferentes sentidos. En ese caso decimos que la función f de t y la función g son iguales casi donde quiera, ¿no? Así se dice, ¿no? Es AE, almost everywhere. Entonces, estas dos funciones son iguales casi en todas partes, ¿no? Casi en todas partes. ¿En dónde difiere la f de t y la g de t? Pues difieren precisamente en la definición de las evaluaciones de los extremos. Entonces, lo que te dice la teoría de la convergencia de las transformadas de Fourier es que esta transformada va a representar la transformada de muchas funciones que se parezcan casi en todas partes. ¿Qué significa eso? Que sean iguales salvo en un conjunto de medida cero. ¿Qué significa ser de medida cero? Que hay puntitos, ¿sale? Que hay puntitos en donde las alturas no van a ser iguales, pero en los demás puntos sí lo van a ser, como es este caso, ¿sale? ¿Qué sucedería si yo definiera un h de t en donde sea como una diferencia de escalones, pero que en cero tenga un huequito, es decir, que en cero no tenga altura? Pues su transformada inversa de esto también va a representar esa señal. Entonces hay muchas señales en la variable t que cuando tú le haces la transformada de Fourier a esta función van a ser iguales casi seguramente. Entonces no hay inyectividad, es decir, una transformada inversa de Fourier le corresponde a muchas señales que se parezcan, salvo en ciertos puntos tienes la libertad de que las alturas no sean las mismas. Entonces, pues eso pasa en general en la teoría de las transformadas, ¿no? Cuando te regresas, esa transformada pudo venir de diferentes lados, ¿sale? Es lo que queremos decir. De la misma manera puedes hacerlo al revés, ¿no? Es decir, podemos definir una GDA de omega, ¿no? En donde GA de omega sea como la definición de transformada, pero sin los límites infinitos, nada más desde menos a hasta a, ¿sale? Y después lo que te dice la teoría es que si el límite cuando a tiende a infinito de esta integral respecto a algo que llamas G de omega, ¿sale? Algo así como lo que hacíamos aquí, ¿sí? Pues este límite tiende a cero. ¿Ok? Y de la misma manera, en términos de comparar qué pasa con esta G de A y la G de omega, pues este es en el límite, ¿no? Y entonces, cuando ponemos este límite y ponemos G de A, pues tenemos el límite cuando A tiende a infinito, que es este que está aquí, ¿no? Si sustituimos el límite cuando A tiende a infinito, nos queda directamente la definición o lo que conocemos como transformada de Fourier directa. Es como el paso que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, estas igualdades son el equivalente a lo que hicimos aquí para la inversa, ahora lo estamos haciendo para la directa. Entonces, ¿qué estás diciendo? Lo que estás diciendo es que esta integral se va a parecer a G de omega, ¿sale? En el sentido del límite. Es decir, la diferencia entre la fórmula que te define esta integral y una G de omega específica va a ser tan pequeña como tú quieras, ¿no? Va a ser menor que epsilon. Y esto es lo que conocemos como transformada directa. En ese caso, ¿qué significa eso? ¿Qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias, digamos, como del lado contrario, ¿no? Es decir, va a haber funciones, como es el caso de la G, como es el caso de la F, como es el caso de la H, que hipotéticamente estoy diciendo que podría ser un rectángulo en donde aquí en cero tenga un huequito, no tenga altura, ¿no? O tenga varios huequitos, 7 huequitos. Aquí, ¿no? Que no tenga altura en 7 puntos. O que la altura en esos puntos no sea 1, sea 2, ¿no?
lo que te está diciendo la teoría es que en el lado contrario, vaya, hay funciones que estrictamente son diferentes, pero que tienen la misma transformada de Fourier, como es el caso de estas dos. Estas dos funciones son diferentes, pero tienen la misma transformada de Fourier y puedo definir 50 funciones distintas en el sentido de que puedo definir diferentes puntos que tengan en general la misma estructura, la función, pero que en puntos distintos tengan otro valor o no tengan altura, ¿sale? Puntos discretos. Entonces, todas esas funciones van a tener la misma transformada de Fourier, ¿sale? Para fines de convergencia, pues se satisfacen las condiciones del límite y entonces no va a suceder nada, en el sentido de que se altere o se contradiga la teoría, ¿ok? Aquí ya es importante decirlo, lo mismo pasa en series de Fourier. En series de Fourier va a haber funciones que entre sí difieren en un conjunto finito. Por ejemplo, en un cierto punto en 5, una vale 1 y la otra vale 7, pero estrictamente no son la misma función porque no tienen las mismas alturas para los mismos puntos, pero su serie de Fourier va a ser la misma, ¿sale? O sea, son iguales casi en todas partes, ¿no? Y casi en todas partes significa esto, ¿no? Que los puntitos en donde difieran no aporten área, no cambien el resultado de la integral. Entonces, esto aplica tanto para transformada como para series, ¿sale? Lo único que está cambiando aquí, digamos, simbólicamente, es que en lugar de integrar en T0, estamos integrando de menos infinito a infinito. Entonces hay que tener cuidado a la hora de interpretar lo que significa tanto la igualdad en lo que defines como transformada de Fourier, como en lo que defines como transformada inversa, y en general en las transformadas esa va a ser el mismo criterio, ¿sale? Entonces, tampoco hay que espantarse ni echar por la borda todo lo que se sabe, o sea, todo opera de esa cierta manera, pero digamos, no hay que sorprendernos si la gráfica de una función no es exactamente igual a la gráfica de otra función, como este es el caso, y en el sentido de que digamos, mira, la transformada es la misma, claro, porque son iguales casi en todas partes, ¿no? Entonces eso va a suceder, ¿no? También con tanto directa como transformada directa como inversa. Entonces hasta aquí dejamos este video.